Así comienza Peronismo sin gradualismo. Peronismo sin gradualismo. Un programa para el aporte a la reconstrucción nacional. Por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, el legadero veloz. Por otro 17 grises, queremos un peronismo sin gradualismo. Con la Argentina que soñó San Martín, construyendo un futuro sin fin, gritamos con convicción y emoción. Queremos un peronismo sin gradualismo. Esto es Peronismo sin gradualismo. Hoy tenemos un programón, es el segundo programa. Antes que nada, me voy a olvidar, si no, quiero pedirles que se suscriban porque este programa, además del canal extra, estamos trabajándolo en las redes. Entonces, Peronismo sin gradualismo es un lugar donde suscribirse y, por supuesto, suscribirse también al canal extra, Extra TV. Les agradecemos a los dueños de casa la oportunidad de estar haciendo un programa peronista. Ustedes habrán visto, es un programa peronista. Somos comunicadores, por supuesto, pero ejercemos nuestro derecho a organizarnos y a hacer propuestas, proclamas, debates, tesis y traer lo que trae el territorio, lo que trae la organización popular, comunitaria. Así que es un programa cargado de cosas del territorio. Intentamos que sea federal y soberana. Así que hoy van a estar los compañeros y compañeras del peronismo de la soberanía, de todas sus organizaciones políticas, sindicales, sociales. Y bueno, tenemos una agenda hoy vinculada naturalmente al conflicto educativo, al problema de la universidad. Primero, decir que seguimos hablando de nación. Cuando hablemos de la universidad, vamos a hablar de la nación, porque en el primer programa trabajamos el concepto de qué es una nación, y dijimos en ese momento que para ser una nación hay que construir la tercera posición. Y ahora vamos a decir que no hay nación posible si no tiene una educación de calidad, y que para ser una nación con un proyecto productivo, lo cual hace que una comunidad tenga la capacidad de organizar el territorio y construir un Estado, ser una comunidad feliz, dijimos en el primer programa, necesitamos la inclusión, la justicia social, y para eso necesitamos de procesos educativos. La educación pública de calidad es fundamental. Así que hoy hablamos de educación y trabajo. Además estamos ante el 1 de mayo, el Día del Trabajador, y una serie de conflictos y de agenda sindical que va a ser muy importante para el mes de mayo. Decimos entonces que tuvimos una asamblea, una enorme asamblea nacional de estudiantes, de docentes, de trabajadores de la educación, de trabajadores, de movimientos sociales, de jóvenes, hombres, mujeres, que en distintos lugares del país fueron a la calle. Fueron a la calle en Rosario, en Córdoba, en Mar del Plata, en Tierra del Fuego, en la ciudad de Buenos Aires, en todo el territorio, lo cual hace que haya sido una manifestación federal de una enorme cantidad de votantes de Milei, no solamente de votantes peronistas o de votantes de distintos sectores políticos no oficialistas, sino que seguramente una buena parte, quizás la mitad, no sé, nadie tiene los números, de votantes de la coalición política gobernante. Un hombre que se va quedando solo en la Argentina, que va perdiendo el acompañamiento popular, que está, para mí, signado, no lo digo yo, lo dijo Babi Echecopar, que declaró ser votante y estar de acuerdo con los principios políticos, él proveniendo del radicalismo. Estamos diciendo que estamos ante el final de un gobierno que es ajeno a la cultura nacional, es ajeno a la idiosincrasia argentina, y este hombre que vino a desarticular el Estado. Por eso que hoy educación y trabajo están vinculados a la cuestión del Estado, de la comunidad. Decíamos entonces que hay a lo largo de la historia distintos modelos, propuestas, proyectos universitarios. Diremos que antes de la reforma del 18, en la Argentina, iban a la universidad solo
las familias que en los clubes aristocráticos, mezclado entre oligarcas e ingleses, se juntaron y armaron esa oligarquía. Ahí iba a la universidad de esos hombres, casi ninguna mujer, y estudiaban para gobernar desde la élite. Eso fue cambiando, la reforma universitaria trajo con el estallido en Córdoba, pero también con un estallido latinoamericano. El proceso reformista fue de escala latinoamericana y grandes nacionalistas como Vasconcelos, como Mena, como los que después construyeron el APRA en Perú, en la Argentina, bueno, tenemos a Rubén Darío, entre otros, han sido constructores de esa reforma universitaria. Una reforma universitaria que quedó en ascuas, no alcanzó a consolidarse, pero estableció la idea de que tenían que las aulas concursarse, que los cargos debían concursarse, que debía haber autogobierno o una suerte de gobierno autónomo financiado por el Estado y que promovía la educación, además de calidad, por supuesto, educación pública. Pero, sin embargo, todo ese ciclo la gente fue a pagar y pagaba y no terminó de ser una educación elitista. Hoy la universidad tampoco deja de ser elitista porque tenemos a los pibes en los barrios que comen muchos de la basura, van a los comedores, no terminan la escuela primaria, no terminan la escuela secundaria. Llegar a la universidad es solo de un sector, pero digamos que mucho más amplia la participación de la comunidad desde la otra reforma, la reforma justicialista, que allá por el 46 se consagró en una ley, la 19337, que consagró una universidad abierta en función social. Y ese proceso de incorporar a un proceso productivo de desarrollo, de autonomía, de independencia nacional a la universidad, concluyó, o mejor dicho, tuvo su punto cúlmine con la gratuidad efectiva de la universidad en la Argentina. Que hoy estemos reivindicando la gratuidad de la educación pública en el ciclo superior es gracias a que el general Perón puso en marcha esa universidad para todos y todas. Pero no solamente en el plano de la universidad que conocemos, la UBA, la UNLP, la Universidad de Rosario, de Córdoba, las universidades liberales tradicionales, sino que el peronismo instituyó también la Universidad Obrera Nacional, que hoy se llama UTN. Desde el 59, con el golpe de Estado, se le quitaron las cosas urticantes para el proceso de la fusiladora, y para lo que hoy se concibe como universidad y educación. En aquel momento había que ser afiliado a la CGT, todos los trabajadores estaban afiliados a la CGT, y para ser obrero, para estudiar en la Universidad Obrera había que ser obrero. El general Perón decía que quería estudiantes con grasa en las manos y que quería hacer que la universidad fuera parte de un proyecto estratégico, de un proyecto productivo para todos y todas los trabajadores y las trabajadoras. Por eso que había que trabajar. Era y fue la única experiencia conocida de universidad donde el universitario tenía que trabajar. Y después de trabajar iba a estudiar. Y eran cursos de 5 años que se estudiaba aeronáutica, se estudiaban carreras vinculadas al desarrollo ferroviario, se estudiaba cosas vinculadas a la ingeniería. Y bueno, ahí salieron importantes ingenieros. Hoy todavía la UTN es una universidad del trabajo. Y decimos que ese financiamiento público tenía un objetivo, que era el desarrollo productivo. La educación está en relación con el proyecto de país que se pone en marcha. Otra universidad parecida que traemos a colación es en algún lugar del mundo existe el MIT, la Universidad de Massachusetts, que es una universidad que tiene alumnos becados, muchos, pero que de allí han salido 56 premios Nobel. Nosotros en la UBA tenemos 5 de 6 Nobel en la Argentina, y esa universidad
que se pondera ser de las más importantes desde el punto de vista tecnológico, es una universidad financiada por el Estado, como todas las universidades norteamericanas. Aquí los liberales quieren decirnos que para desarrollar la economía hay que eliminar el Estado, y nosotros decimos, junto con más de 1 millón de personas que fue a la calle, que el Estado tiene un papel y que tiene que financiar los procesos educativos. Decíamos que la Universidad de Massachusetts, entre otras cosas, tiene los logros, los méritos de haber sido la universidad que investigó toda la tecnología de propulsión espacial, que desarrolló el Internet a través de los Media Lab, que desarrolló los grandes procesos tecnológicos que desde el aparato industrial militar, financiado por el Estado norteamericano, hicieron que el proceso de conocimiento, de conquistas en este plano, fueran desde universidades público-privadas financiadas fundamentalmente por el sector público. Así que la integración del sector privado con el sector público es parte de un modelo por venir, pero la universidad argentina es de excelencia, es de calidad, entre otras cosas porque pudo ser, como decía el general Perón, una universidad para los obreros y de los obreros, de los trabajadores. Aquí dejó de haber aquello de que el hijo de doctor es doctor y el hijo de zapatero seguirá siendo zapatero. Terminó eso. ¿Qué quiere hacer Milei? Llevarnos a un momento previo a la reforma del 18 y, por supuesto, previo a la reforma justicialista universitaria. El modelo educativo es, naturalmente, en nuestro proyecto de país, en un proyecto inclusivo, en un proyecto de justicia social, de independencia económica y soberanía política, naturalmente público. Y Milei quiere hacerlo totalmente al contrario. ¿Qué es lo que quiere Milei? Desarticular el Estado para desarticular la comunidad, para desarticular la nación, porque estamos en una etapa de ocupación territorial y de saqueo de nuestros recursos naturales, y por eso que promueve un Estado mínimo. Ese Estado mínimo que deja que haya y que profundiza a partir de la crisis del sector público lo que ha sucedido a lo largo de estos tiempos, que es el crecimiento de la desocupación, de la falta de trabajo y de oportunidades para nuestro pueblo. ¿Por qué es importante hablar hoy también de trabajo? Porque para nosotros las ciencias básicas no tienen un fin en sí mismo, sino que tienen el objetivo de ser también ciencias aplicadas, aportar al desarrollo, a la investigación, y desde la inversión pública y privada ser protagonistas del crecimiento de la nación. El 1 de mayo se cumple un nuevo aniversario del Día de los Trabajadores. Lo vamos a conmemorar en la calle con la CGT, con los movimientos sociales, con los estudiantes. Es una invitación a los estudiantes a acompañar también lo que han hecho otros sectores de la comunidad con ellos mismos. Diremos entonces que estamos transitando una experiencia maravillosa, que debemos rescatar, que debemos acuñar, y es que el movimiento estudiantil hacía 30 años que no se movilizaba y que estaba fuera de los procesos sociales en la Argentina. Por supuesto, la gente va, estudia, la gente va, trabaja, hay muchos laburantes que van a la universidad hoy día, pero diremos que la experiencia de haber sido amenazada por Patricia Bullrich, que decía que iba a reprimir a las movilizaciones, la experiencia de las asambleas, de los debates acerca de la seguridad, de los debates acerca del rol del Estado, de los debates acerca de que para que haya crecimiento tiene que haber educación, de los debates acerca de que los hijos de los obreros que van a la universidad también son parte de una Argentina, y que el proyecto de Milei es el proyecto de la desarticulación de las cosas buenas que hemos hecho a lo largo de la historia como políticas de Estado. Dije la reforma del 18, dije la reforma justicialista, todo eso es un devenir en que el país acuñó una idea de universidad que es la joya de lo público en la Argentina. Vivan los trabajadores, viva el 1 de mayo,
estemos en la calle y por supuesto el 9 de mayo, que es parte de todo esto, hay una enorme convocatoria de la CGT todavía para que con paros y acciones en las rutas se garantice la acción necesaria para terminar con este programa económico y poder empezar a resolver la transición política a la crisis que hoy nos aqueja. Seguimos con peronismo sin gradualismo. Por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia social, el legadero veloz. Por otro 17 grises. Bueno, aquí estamos en el segundo bloque. Estoy en un momento muy placentero. Primero porque estoy con amigos y porque además me hacen reír. Son gente muy, ¿cómo decir? De pueblo. Entonces nos reímos, compartimos un momento de chistes y previo a un encuentro donde queremos presentar a dirigentes y dirigenta del peronismo de la soberanía. Guarda que también después de estos 4 compañeros van a haber otros 4 o 5 en el Zoom. No entrábamos todos en el estudio. Tenemos bastante tiempo para hablar sobre la realidad política, también sobre la realidad internacional, sobre los 12 puntos del peronismo de la soberanía. El peronismo de la soberanía, que somos una serie de organizaciones que nos hemos ido nucleando en torno de acuerdos básicos que hoy van a tener más vigencia porque recién hablábamos que con la crisis educativa, por ejemplo, crece la disputa ideológica en el sentido de que se han derrumbado supuestos básicos del neoliberalismo. Le vamos a hacer esta pregunta. ¿Hay una oportunidad para el proyecto estratégico de la soberanía? A la compañera gallega Navazo, la gallega Cristina Navazo, es además de una vecina del barrio de donde estamos, es una militante del peronismo 26 de julio, una organización nacional con muchos años de historia. ¿Cuántos años tiene el peronismo 26 de julio? 1985. Ahí fundaron... 7 de septiembre de 1985. ¿Y qué...? Estamos con un microfonito porque somos muchos en el estudio. Bien. ¿Y cómo ves el momento actual? ¿Hay espacio para una propuesta de soberanía, un nuevo nacionalismo en la Argentina? A ver, yo creo que sí que hay espacio, pero creo que falta un tanto. Creo que falta un tanto porque hoy el campo popular está fragmentado, muy dividido por estos años. Digamos, desde el 83 en adelante, la construcción en el peronismo nunca se dio de abajo para arriba. Entonces, se creyó o se impulsó que construís poder a partir de ocupar lugares en el Estado, sea puestos legislativos, ejecutivos o lo que fuera. Y se trabajó poco y nada en los territorios y elevando niveles de conciencia. En ese marco se fue construyendo, digamos, un campo popular donde cada vez que aparece una elección aparecen los codazos para ver quién ocupa qué lugar en una lista. Eso genera dificultades de construcción de poder real, está claro. O sea, no se habla de proyectos, se habla más de cargos que de proyectos muchas veces. Totalmente, esto no es casual. Allá por el 74 y demás, ha habido organizaciones, entre comillas, revolucionarias o reformistas, o como las querramos llamar, que ya planteaban que la construcción de poder no se hacía desde los territorios ni desde los sindicatos, sino desde las estructuras del Estado. O sea, no es nuevo esto, solo que en aquel entonces no tenían la impronta, digamos, que tienen hoy. Hoy se ha construido, digamos, al campo popular en función de este paradigma. Hay entonces, para ir corriéndonos de temas y saltando, hay entonces dos planos de la disputa en el movimiento popular. El plano institucional, electoral, que también es parte, la revolución justicialista se hizo del Estado, pero también hay un poder popular que construir que implica la comunidad organizada, ¿no? El peronismo siempre dice que la revolución justicialista se hace con el concurso entre el Estado y la comunidad organizada, y ahí estamos construyendo la fuerza popular, ¿no? Totalmente de acuerdo. Así, cuando yo digo esto, no estoy diciendo que hay que abstenerse de dar la lucha en el Estado. Estoy diciendo
que si no la sostenemos desde la base Desde la social, base, con no fuerza. vamos a poder tener poder real nunca. Correcto. Ese es el tema. Y yo creo que sí, que hay espacio. ¿Por qué? Porque creo que tenemos, aunque parezca, puede ser que me digan y vos porque sos vieja, pero creo que hay que volver a los orígenes del peronismo, ¿no? Hay que volver a los orígenes del peronismo y hay que ver que el peronismo de la soberanía no hace otra cosa que rescatar justamente las políticas que se dieron en esos 9 años gloriosos, los mejores años de este país, donde se atacaron todos los resortes del poder real. Claro. No es el poder desde el Estado particularmente, es el poder real está en otro lado. La oligarquía, decís. Oligarquía, el poder internacional, Claro. multinacionales. Así es. Después se fue profundizando porque hoy tenemos un capitalismo financierizado. Así es. Ya no es un capitalismo productivo. En ese marco tenemos que volver a esos principios, que son los que rescata el peronismo de la soberanía. Tengamos en cuenta una cosa, acá hablábamos de lo que fue la lucha estudiantil, creo que hay que tomarlo también con pinzas, teniendo en cuenta que la heterogeneidad de quienes estaban en esa marcha, y donde se reivindicaba mucho la educación pública gratuita en abstracto, como si fuese producto del Espíritu Santo. Así es. Y yo, con cada uno que me cruzaba en la marcha, yo soy producto de eso. Entonces yo soy hija de obrero que fue a la universidad gracias a Perón por 2 vías. ¿Por qué? Porque mis padres, que eran obreros, tuvieron la posibilidad de tener una vida digna, con derechos y con un ingreso que les permitía todo lo demás. Y a su vez, Perón decretó la gratuidad de la enseñanza. O sea que pero eso no aparece. Vos fíjense. Viste que no apareció, esto que dije hoy, el tema de la gratuidad en la etapa peronista no estuvo en todo el debate. No aparece. Le vamos a preguntar al compañero y amigo, el compañero Gabriel Berrospe, que pasó a ser más conocido de lo que ya era, porque además es medio fachero, entonces era muy famoso. Pero Gabriel se hizo muy conocido en el Lago Escondido, con los sucesos de hace año y medio, sí. Que aquella golpiza que recibimos algunos, pero él sobre todo con los gauchos esos del Lago Escondido, que defendía los intereses de Lewis, una patota, que no eran gauchos. Alguna vez describiste que usan las armas que se usan en el lugar, que son palos y piedras, bueno, con eso nos rompieron la cabeza y también casi nos matan. Le vamos a preguntar al compañero Berrospe, que además es un dirigente de Quilmes, de la organización Compromiso Social. Le vamos a preguntar sobre los 12 puntos del peronismo de la soberanía, porque estos son como los miembros fundantes con otros que van a venir, y que además construimos los 12 puntos, que fue lo que acordamos entre todos. Tal cual. Yo quería acotar a la discusión que venían teniendo con la gallega, muy interesante, que no hay democracia real si la restringimos al voto. Entonces, es necesario que las organizaciones se pongan a la cabeza de la participación, porque evidentemente es por ahí que podemos construir poder y que podemos construir otra democracia en donde realmente se realicen las necesidades que tenemos. Y en esa clave es que formamos el peronismo de la soberanía, un frente de organizaciones unidos por un programa. Acá veo algunos de los puntos: soberanía y seguridad alimentaria, soberanía fluvial y marítima, soberanía monetaria y financiera. Las deudas que tenemos en la democracia desde 1983, las deudas que nuestro pueblo le facturó también al peronismo por no realizarlas. Por eso estamos en el peronismo sin gradualismo aquí. Por eso me parece que la síntesis del programa, que es un aporte y que creo que tiene que ser nutrido por todos los que nos están viendo y quienes se quieran sumar, porque acá no vale más la voz de un compañero o una compañera que de otro. Tenemos que tener lugares de síntesis, de construcción política que nos permitan reconstruir otra metodología de poder popular. Con lo que hicimos hasta aquí, evidentemente, y se ha demostrado socialmente, no alcanza. Entonces tenemos que probar algo nuevo, y creo que es retomando los ejes estratégicos del modelo peronista, actualizándolo a las necesidades que tiene nuestra población, y sobre todo poniéndonos
pillos en permitir la participación de los jóvenes, de los sectores que hoy no están discutiendo política, porque al final los que toman las definiciones afectan al pueblo. Ese pueblo tiene que ser protagonista de esas definiciones, si no hay poder popular, y no creo que podamos construir peronismo de soberanía. Por eso, con programa y participación, creemos que estamos en el espacio indicado, más allá de la fama. Digamos, vamos a poner el cuerpo cuantas veces haga falta, y creo que eso quedó demostrado en los escondidos y en tantas otras ocasiones que en la calle guerreamos. Pero esa mística sin participación popular, sin construcción en la base, como lo hacemos, y te agradezco que destaques que soy de Quilmes, del conurbano sur, sin participación no hay salvación. Fuiste un precandidato a intendente en la última elección y no se te dejó participar, así estamos también con estas circunstancias en que no hay democracia interna, claro. Pero ahí lamentablemente perdimos algunos vagones en el camino, y tenemos que volver a tener la locomotora del peronismo sin gradualismo para avanzar. Así es. Che, le vamos a pedir, porque estamos hablando de poder popular y de organización territorial, organización popular. Yo tengo un amigo que empecé en la UES, en la Unión de Estudiantes Secundarios, y armamos el centro de estudiantes en el 83 juntos, con otros, había 200 pibes, éramos de la lista naranja. Pero bueno, Gabriel es por excelencia, su familia, los Bruera, son por excelencia territoriales en la ciudad de La Plata, se lo conoce en cada barrio, en cada rincón de la ciudad y de la región, y bueno, vos decías hablar, hay que ser pillos, hay que dar participación, lugar para la organización comunitaria. Le vamos a pedir a Gabriel que nos hable qué es la disputa territorial y la propuesta de los barrios que defendemos nosotros acá en un punto que se llama soberanía popular, ¿no? Que le dimos un título. Realmente me engancho esta pregunta con la que hiciste originalmente. Sí. ¿Hay espacio para el peronismo como salida a la actual crisis que tiene la Argentina? Y como bien se dice en esta mesa, se va a hacer bien desde abajo hacia arriba. Lamentablemente las estructuras partidarias no dieron respuesta a lo que nuestras bases necesitan, y nuestra historia y nuestra cultura nos marca. Yo creo que hay un mandato cultural que vive en el pueblo argentino y que trasciende cualquier intento de terminar con el peronismo. La gran obsesión de Milei, de Macri y de la dictadura anteriormente era terminar con el peronismo. Y el peronismo siempre tiene la capacidad de reorganizarse de abajo para arriba y de afuera hacia adentro, como es que se organiza el poder popular. Y eso es lo que genera que la disputa esté siempre en el medio. Nunca, por más que gobierne el peronismo o que gobiernen ellos, como pasa en este momento, siempre hay disputa. La disputa está terminada, siempre va a estar. Y en ese contexto es donde nosotros, desde el peronismo de la soberanía, ponemos el eje central en la construcción política de abajo para arriba y de afuera hacia adentro, como se organiza verdaderamente el peronismo. Y en forma movimentista. Claro. Por eso, para nosotros, el camino que marcó la CGT en este nuevo periodo es el central en el movimiento popular. No las han dado las élites partidarias, las discusiones centrales del movimiento que se está viviendo. Y hacia adelante, nosotros creemos que el peronismo de la soberanía hace eje en los puntos centrales, con estos 12 puntos, de cuál es la salida que necesita la Argentina para el momento que se viene. Y para darle la palabra a otros compañeros, también quiero sintetizar en 3 o 4 puntos. Uno central es la soberanía judicial, que planteamos acá. Venimos de la época del lawfare y venimos ahora de una Corte Suprema que acaba de avalar un DNU que deroga 600 leyes. Eso es terminar con el derecho en la Argentina. Va a haber calle seguramente con eso, ¿no? Claro. Entonces, nosotros, como este tema no está en los medios, como este tema no está en los ejes centrales de discusión, nosotros lo queremos traer desde el peronismo de la soberanía y proponer también un plan de lucha en ese sentido. Porque no se puede vivir en un Estado sin derecho. De extorsión permanente de uno de los 3 poderes de la República. La Corte es únicamente
la adicta al poder económico concentrado. Ni siquiera un partido político. Claro. Es adicta a un poder económico concentrado. La forman los norteamericanos, las embajadas norteamericanas en Brasil, en la Argentina. Por eso es imperdonable que un gobierno popular no haya tomado cartas en el asunto con respecto a la deuda externa, como pasó en el gobierno anterior, y a la Corte Suprema. No podemos seguir sometidos a este tipo de corte, que es, en definitiva, quien avala las medidas económicas que hoy está tomando este gobierno. Entonces, para pasar el micrófono al compañero Rabanaqui. Peronismo de la soberanía es la alternativa a la crisis que está viviendo hoy la Argentina. Buenísimo, eso me gusta que se haya planteado como alternativa, porque la vocación de poder, en el sentido de poder popular, de la vocación de poder para construir una sociedad distinta, es fundamental. Y pensarse como alternativa o construyendo con otras alternativas políticas es pensar en que hay una crisis y que debemos dar una vuelta a la página y hay que integrar a otros actores. Un actor, acá me parece importante remarcar, de una de las organizaciones más conocidas durante la etapa de Néstor Kirchner y de Cristina, sobre todo la Néstor Kirchner, que es un ícono. Además, la bandera de la Néstor es una cosa que la veo en las fotos y llamativa, la ves desde lejos y te das cuenta que estás hablando de lo que hicimos durante el gobierno de Néstor y Cristina, lo mejor. El compañero Rodrigo Rabanaqui es un dirigente joven y además un cuadro estratégico. Tiene una visión geopolítica, una visión de lo que hay que hacer en la Argentina desde la doctrina peronista. Bueno, te agradezco mucho por lo de juventud. Joven, con un grado de experiencia. Bueno, primero, nada, felicitarte por este programa. La verdad que es muy importante la comunicación de los dirigentes y de los compañeros, ¿no?, hacia esos sectores que no están politizados. ¿Está bien? Porque hay que llegar en la comunicación, la reflexión, el análisis. Y hablando de cómo estamos, lo que estaban expresando los compañeros, cómo se tiene que plantear, ¿no?, nuevamente la táctica y la estrategia, ¿no?, desde el sector de la política, pero desde el origen y de las raíces del peronismo. Hemos tenido un proyecto político y un modelo de país, allá cuando nace, a partir de cuando sale a parir el pueblo argentino al peronismo, pidiendo al general Perón que lo saquen de la cárcel de la isla Martín García. Y después todo ese suceso por las conquistas que el peronismo ha tenido, que fue una persecución sistematizada, desde los bombardeos a la Plaza de Mayo hasta que le cortaron las manos al general Perón y un gobierno radical. Eso tuvo un costo político y personal, porque al general Perón lo quisieron asesinar varias veces y tuvimos 30.000 compañeros desaparecidos. Claro. Entonces, cuando nos metemos con los intereses del poder real, con los intereses del imperialismo, queda claro que hay una persecución no solamente en la Argentina, sino en muchos países que han buscado la revolución para su pueblo, para un país sin esa actitud autonomista, independentista, no hay posibilidad de construir la justicia social, de darle felicidad a nuestro pueblo, ¿no es cierto? Igual. Entonces queda claro que la aparición después del 2001 de Duhalde, estabilizando ciertamente la microeconomía del país, aparece Néstor Kirchner. Néstor Kirchner, como bien expresaste, esa bandera que nosotros tenemos, que nos emociona, porque hemos tenido una década ganada, donde volvimos a reivindicar la doctrina, a interpretar al pueblo argentino. Claro. Es muy, pero muy importante interpretar al pueblo argentino, por eso los compañeros de la base han interpretado una dirección, una conducción que necesitaba nuevamente el país para poder tener esas relaciones, no solamente de la micro, sino de la macro, buscando una latinoamericana, un país, una patria grande con los hermanos latinoamericanos juntos y entendiendo desde América del Sur hacia el mundo qué es lo que nosotros necesitamos para buscar una independencia. Creo sinceramente, desde ahí tenemos que partir que cómo llega un tipo como Milei, que si te pones a ver, nunca me pasó escuchar a una persona que le diga a un periodista que viene de un medio
de comunicación internacional que se levanta a la mañana, agarra el carro de golf y se va a visitar a su perro, hablas con su perro, juegas con su perro. ¿Existieran los perros eso? No se lo vieron Son nunca. 5 perros, 4 son físicos y 1 imaginario. Uno imaginario. Entonces, que además es la reencarnación de un león con el que él peleó en el Coliseo romano hace 2000 años. Claro, una cosa de locos de verdad. Ese está gobernando. Yo me acuerdo de una canción de Serrat que decía: el mundo está en manos de loco con carnet. Sí. Este es el Este es el carnet. Porque ninguna institución le dio un carnet, claro, no pudo. Un tipo que dice que el Estado es una asociación ilícita, De la que el cual es Estado parte. es el enemigo, De la cual es parte. donde sale a inducir a sectores de poder que salgan a fugar los dólares, en el cual eso es un delito internacional, Claro. ¿no? Porque cuando no se declara el dinero, ahí está el narcotráfico, está el Sí, claro. Son héroes. Héroes, de esta dijo. manera tenemos puntos de juicio políticos porque también tenemos abandono de personas con lo que está pasando con muchas personas que de remedios oncológicos, etcétera. Pero ¿cómo llegamos hasta acá? Que hay que preguntarnos cómo nos llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá porque dejamos de interpretar al pueblo, dejamos de tener un proyecto político, un modelo de país, sí, queda claro. Empezamos a generar solamente poder político en un escenario de poder. ¿Y cómo se genera el poder político en la Argentina? ¿A dedo? Entonces, esta interpretación en la política hoy, que se necesita una grieta, donde la grieta termina siendo una gran empresa y un gran negocio para 2 sectores, terminan surgiendo y emergiendo no solamente el hartazgo del pueblo, sino el escarmiento del pueblo que después se termina expresando en las elecciones. Estas preguntas se las vamos a ir haciendo también a otros compañeros responsables de organizaciones que vienen ahora en Zoom, porque no entrábamos todos en el estudio, y yo me animo a compartir con vos también de que el peronismo perdió su tercera posición, su concepción de tercera posición. Hay mucho dirigente peronista alineado con la bolsa de cereales, con la sociedad rural, con los norteamericanos. Yo creo que estábamos hablando de la forma de construcción también, y en ese contexto, adhiero absolutamente a todo lo que se dijo acá, lo más importante que está faltando es el carácter movimentista. Correcto. Muchas veces se dice que el peronismo es el partido o algún dirigente. El peronismo es un movimiento que incluye como columna vertebral a los trabajadores, y eso de a poquito yo veo que se empieza a retomar. Y con la concepción movimentista viene su origen central, que es la tercera posición que vos estabas diciendo, ¿no? Pero también, para poder construir realmente el movimiento, se necesita quien lo conduzca. Claro. Y hoy no hay quien conduzca. Bueno, no hay representatividad. espero que en la otra parte del programa venga una lectura acerca del papel de Kicillof, de Quintela, de Gildo Infran, de los que tienen la responsabilidad de reorganizar el peronismo, más que otros, porque bueno, están ahí, son gobernadores. Pero vamos a laburar todos para la unidad del peronismo y la trascendencia histórica, que es tercera posición y un peronismo revolucionario. Totalmente. Vamos al Zoom. 17 grises. Queremos un peronismo sin gradualismo. Acá estamos en el segundo bloque. Vamos a ir charlando, seguimos charlando entre nosotros y vamos a preguntarle con la gallega a Mariano Pi, que se conectó, de OLA, Organización para la Liberación de Argentina. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Mirá qué pinta, cómo se perifolló para la entrevista. ¿Cómo andas, Mariano? ¿Qué quiere decir OLA, Organización para la Liberación de Argentina, y por qué son parte del peronismo de la soberanía? Buen día, Gastón. Organización para la Liberación Argentina es un grupo de compañeros con mucha voluntad, con la intención de aportar desde nuestras ideas y de nuestra experiencia, nuestra práctica al conjunto del movimiento nacional para hacer posible la construcción de un proyecto nacional. Centralmente esa es nuestra aspiración, ¿no? Lo
interesante de Mariano es un laburante y además tiene una perspectiva siempre de trabajador y bueno, por supuesto tiene una visión desde la clase trabajadora. Así que Mariano, ¿qué papel tiene que tener la clase trabajadora dentro del proceso de reconstrucción del peronismo? Central, no por, digamos, obviando lo doctrinario, lo ideológico, ¿no? que nos lleva a que los trabajadores y los oprimidos en general tengan que ser protagonistas del país que tenemos que construir. Centralmente en esta etapa la clase trabajadora tiene una función fundamental a la hora de diseñar el modelo de país, porque las condiciones de la Argentina no permiten tener, como quizás se podría haber pensado en algún momento, una élite capaz de dirigir el país y de desarrollarlo, etcétera, desde el poder del Estado, de la burocracia, necesita la participación de todos los actores con capacidad de intervenir en el proceso de producción, de organización de la sociedad, etcétera. Entonces las capacidades que han sido desmanteladas de nuestro país en las últimas décadas exigen el concurso de todas las fuerzas con capacidades instaladas, digamos, ¿no? Con experiencia, con capacidad de conducción, y ahí el rol de la clase trabajadora y del movimiento obrero organizado es fundamental. No solamente es una cuestión ideológica, es una cuestión práctica de primer orden. Mariano, sobre el Jujuy, porque vos sabías que con su organización hay un compañero ahí, Ali Peralta, muy reconocido en el peronismo jujeño, es parte del Partido Justicialista, han sido muy protagonistas de la oposición a la reforma constitucional del gobernador Morales y del acuerdo, ese convenio que tienen con buena parte de la dirigencia del PJ también en Jujuy. Hay mucha soledad en la lucha del pueblo jujeño. Contanos un poquitito, ¿cómo lo ves vos a eso? Sí, eso fue un tema de debate que nosotros tomamos mucho a nivel nacional, digamos. El problema de la reforma constitucional de Jujuy, independientemente del proceso de Morales, que obviamente veníamos desde la oposición de su nacimiento como proyecto político, y que siempre impulsamos la más amplia unidad y centralmente el peronismo para poder acaudillar a todo el pueblo jujeño en recuperar la provincia. Ahora, lo de la reforma de Morales fue un elemento importante porque no fue un ataque solamente a los derechos humanos, a los derechos civiles, a los derechos sociales, que lo fue, sin ninguna duda, sino que implicó una avanzada en profundizar el camino iniciado con la reforma del 94 y la provincialización de los recursos naturales, dándole una vuelta de rosca atrás de un proyecto ilegal, que aún habría que seguir machacando sobre ese tema, un proyecto ilegal, inconstitucional, que directamente le declara la guerra al Estado Nacional en la disputa por los recursos naturales, ¿no? Por los recursos naturales y el proceso económico en su conjunto. Y tiene artículos específicos donde directamente llega hasta la obligatoriedad de los ciudadanos jujeños en participar de una hipotética confrontación con el Estado Nacional. En el caso de que el Estado Nacional reasuma sus responsabilidades, ¿no? Es una constitución secesionista que ataca directamente a la soberanía nacional y que está muy... Me dijo que lo pusiera acá. Ahí te quería preguntar, Gastón. Llega algo. No, te quería preguntar si esto que vos estás planteando no es parte de lo que en algunos sectores están pretendiendo que es una segregación del país, digamos, ¿no? O sea, esta constitución nefasta del 94, que está claro que hay que modificar, porque nos deja sin patria, digamos, donde pone a los gobernadores como gerentes, digamos, de las multinacionales que explotan nuestros recursos, y ya tuvimos algunos ataques de algunas provincias, ¿no? En separatistas. Ajá. Eso del separatismo lo trabaja muy bien. Contanos, ¿qué ves en Mendoza? ¿Qué ves en Jujuy? ¿Qué ves con la Patagonia? ¿Cuál es el proyecto?
Sí, increíble, ¿no? Lo de la Patagonia, hasta eligieron presidente, parlamento, pusieron bandera y copiaron el escudo de la DAIA, ¿no? Digo, porque son señales importantes. Claro. Mientras ponen una base norteamericana en Tierra del Fuego, ¿no? Le entregan vuelvo a lo de la Patagonia, pues le entregan el Paraná al ejército de Estados Unidos, tenemos la base militar en Malvinas y la culminan con la base norteamericana en Tierra del Fuego, en el marco de que la Patagonia elige presidente. En un conflicto que realmente fue impostado, porque no fue un conflicto de los gobernadores de la Patagonia contra Milei por la coparticipación, fue por $12 millones, digamos, menos que una parte mínima de un presupuesto municipal. Entonces, en realidad, evidentemente, lo que quisieron es generar un proceso político de otras características. Ahora, nosotros vemos con mucha preocupación porque el proyecto del enemigo hasta ahora se venía centrando en la posibilidad de un cambio de régimen, un cambio reaccionario, ¿no? Retrógrado de régimen, que intentara reorganizar la Argentina atrás de un proyecto de apartheid social, socioeconómico, digamos. Evidentemente, las fuerzas políticas de las que disponían para eso no tienen la capacidad de conducir o de hegemonizar o de imponer al conjunto de la sociedad y de la política y de los sectores productivos, sociales, etcétera, ese cambio de régimen, que fue el que tanto propugnó Patricia Bullrich, por ejemplo, en la campaña electoral, y que exige un nivel represivo. Que me dejes te agradecerte primero que hayas estado con nosotros, que hayas aceptado la conversación y además porque, bueno, siendo parte de la Mesa Nacional del Peronismo y la Soberanía, queremos conocer tu punto de vista, llegar a los compañeros y compañeras que escuchan el programa, que lo ven, y te vamos a invitar a otros programas para que sigamos haciendo como una suerte de columna junto a los dirigentes. Está la compañera Rosmarie Chuquimia también por Zoom. No pudimos coordinar todos los Zoom juntos, así que Mariano, un abrazo a la distancia. Y ahí viene Rosmarie del Frente Social Migrante. Y además estamos con otra compañera, así que entre compañeras van a poder tener también una perspectiva de género. Si Chuquimia nos acerca una perspectiva de género, sería genial charlar con ella. Además, Rosmarie es boliviana, nacionalizada en la Argentina. Yo cada vez que hablo con los bolivianos me encuentro con que tienen muy claro que son, al ser ciudadanos argentinos y pagar, por ejemplo, los impuestos que se pagan al consumo y además trabajar y aportar a la tierra, luchan contra la xenofobia, el racismo y ese falso argumento que nos plantea un dilema, y es el tema de los migrantes, que no son argentinos, que vienen acá a la universidad privada, pública y que... Sí, además, para que tengas claro, hoy vemos toda esa xenofobia que tiene que ver con nuestros vecinos latinoamericanos. Pero a principios del siglo pasado, la xenofobia era también con los europeos. Un ratito, o sea, vuelvo a entrar ahora. Con los gallegos, italianos y rusos y polacos que venían también muertos de hambre, y también había discriminación y xenofobia con relación a ellos. Eso después fue cambiando. Entonces, en la medida que tuvimos migración latinoamericana, empezaron a reivindicar a los blanquitos europeos que habían llegado antes. Claro. ¿No? Dejaron de pensar en que éramos un país venido de los barcos, como dijo alguien. Yo soy primera generación en Argentina de españoles. Claro. Y mis viejos sufrieron esa discriminación, esa gallega patas sucias todo el tiempo, cosas por el estilo. Claro. No, lo vivieron. Por eso digo que la xenofobia cambia de acuerdo a la estructura social del momento. Estamos con Rosmarie Chuquimia del Frente Social Migrante. ¿Cómo andás, Rosmarie? Hola, ¿cómo están? Buen día. Van a perdonar que haya entrado tarde. Micrófono, ¿se me escucha? Poner algo, hacer algo. Rosmarie es además Capital
y bueno, es activista de la Central de Trabajadores Argentinos, participa con su Frente Social en el peronismo de la soberanía. Romarí, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. ¿Me escuchas? No se escucha. ¿No se escucha? Pero bueno. Yo la escucho acá. ¿Vos la escuchás? Ah, bueno, entonces es un problema de retorno nuestro. Vamos a escuchar a Romarí. Nosotros no. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están a todos? Perdón la tardanza. Estoy justo en el Capital Humano haciendo una capacitación para discapacidad. Estaba escuchándolo sobre el tema de xenofobia y racismo. Es tal y cual, pero el de no pagar los impuestos, creo que cada persona turista o persona que viaja, consumimos y estamos pagando el ABL, le compramos una heladera, un lavarropa, y ahí se pagan muchos impuestos, hasta para estudiar, para ir a la salud. No todos usan el público, muchos dicen el tema de la discriminación por el tema del robo, de los ladrones. Yo cuando voy a ver y verificar las cárceles, es un 0,2% que están integrados la migración. Es muy poco, no entra ni un pabellón, les digo ya. En cada cárcel están 15, 20. ¿Se escucha? ¿Me escuchás? Cuando estuve en la bicameral de seguridad, me acuerdo que tuvimos informes donde los migrantes eran muy pocos respecto de la mayor cantidad de presos, que son fundamentalmente adolescentes masculinos argentinos, ¿no? Y que bueno, eso es también el delito contra la propiedad, que es el de la pobreza y el de la exclusión. Pero los migrantes son un porcentaje muy minoritario en las cárceles federales y provinciales. Igual que los menores. Claro, pero ¿en qué país no hay extranjeros que por necesidad o nacionales cometen un delito? Yo creo que el Estado o el gobierno tendría que garantizar primero el techo, tierra y cada sector. Y cuando hablan de migrantes dicen, ¿por qué tiene que venir a pedir acá y no en su país? Porque cada país tenemos una constitución a la cual hay que respetar. Entonces yo tengo que aprender la constitución de este país y respetar, y las leyes también se me van a agregar, porque no es que vengo un día y vengo y pido todo. Tengo 30 años acá, el documento me costó a mí del 97, lo conseguí en 7 años. Hoy hay una facilidad de entre 2 años, 3 años conseguís el DNI permanente, porque con el temporal y con la precaria tampoco es que accedes a ayudas sociales ni nada inmediatamente. Hay una mentira y en la mesa hacer una ronda sobre la situación de los barrios en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Capital, en el Gran Buenos Aires, en Quilmes, y con eso hacer el cierre del programa, poder llegarle a nuestros compañeros, primero teniendo el diagnóstico, la situación que vivimos, y también con una propuesta política. Bueno, yo creo que todos los migrantes tendríamos que a poder juntarnos, unificarnos, porque el peronismo no es como lo aparentan. Hay un lugar que es peronismo sin gradualismo, que significa para muchos de nosotros que el peronismo trajo al trabajador a no estar esclavizados y trabajar como antes 12 horas. Trajo el voto acá en la Argentina para las mujeres. Hay que recordar un montón. Rodrigo va a contarnos algo. No, sí, la situación del territorio está muy difícil, ¿no? Que se trajo. No llegan los... No llegan los alimentos y la mercadería a los comedores, hay inseguridades. Cuando se rompe la columna vertebral, que es el trabajo, y los salarios no llegan a fin de mes, la verdad que el trabajador lo que tiene es la Argentina, que tiene la producción, la industrialización y salario en alza, y cuando tenés la capacidad del salario en alza tenés la posibilidad de tener ahorro, cuando tenés ahorro tenés la posibilidad de poder cubrirte ante una necesidad del corto y mediano plazo. Entonces lo que hoy notamos, hay desempleo, hay recesión, hay gente que está desempleada, y lamentablemente esto nos está sucediendo. Te agradecemos. Ante las inseguridades y todo lo que sucede en el territorio, ¿no? Agradecemos a los integrantes de esta mesa,
a los que estuvieron en el Zoom, a los que siguieron el programa hasta el final. No se olviden de poner me gusta, de suscribirse y de acompañarnos, porque nos acompañamos no solamente escuchando y opinando sobre el programa, sino organizando nuestro pueblo para liberar la nación. Muchas gracias a todos y todas. Por la soberanía. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sumate a UBB. La comunidad organizada y la organización vence el tiempo son frases que identifican el inmenso campo nacional y popular. La unidad básica es ese lugar que nos reúne a debatir y a formarnos, y de esa unidad básica salir a construir una patria libre, justa y soberana. La unidad básica virtual es ese espacio transversal donde se convoca a todo el campo nacional y popular a organizarse para enfrentar la desinformación y el desánimo que el enemigo propone. Porque somos la comunidad organizada, porque amamos nuestra patria, porque queremos la felicidad del pueblo. Sumate a construir la épica. Sumate a la unidad básica virtual. Hola, muy buenas a todos. Soy Mohamed Ali Salem, representante del Frente Polisario o representante de la República Árabe Saharaui Democrática en Argentina. Quiero saludar al programa Peronismo sin gradualismo, saludar en especial al compañero Gastón Arispe y a todos los demás compañeros y compañeras que trabajan en este programa y por una justicia social y por la liberación completa de Argentina. Obviamente aquí me refiero a Malvinas siempre argentinas. Va el saludo del pueblo saharaui, va el saludo del Frente Polisario y adelante por la justicia, por la libertad y por la solidaridad. Gracias por vuestro apoyo, gracias por acompañarnos en esta ardua y larga lucha. Repito, Malvinas siempre argentinas y el Sáhara de los saharauis en ningún momento es marroquí. Muchísimas gracias. Estamos acá junto a la comunidad universitaria, el movimiento obrero y el conjunto de organizaciones sociales y políticas acompañando este reclamo en defensa de la educación pública contra el ajuste absolutamente inconcebible que está llevando el gobierno nacional. Creo que esto puede llegar a ser un parteaguas en este momento político, porque realmente es una movilización extremadamente masiva, heterogénea, que me parece que representa el conjunto de la comunidad argentina. El conjunto de la sociedad hoy dice basta al ajuste, sí a la defensa de la educación pública. Estudiantes, trabajadores, trabajadoras, docentes, el conjunto de la comunidad educativa, rectores, los gremios que representamos a los docentes de todos los niveles de la enseñanza y las centrales sindicales nos hicimos presentes para decir que la educación pública es un valor irrenunciable del pueblo argentino. La marcha federal universitaria está demostrando que la defensa de la educación pública es una causa nacional. En esta gran movilización se está uniendo el movimiento obrero organizado con el movimiento estudiantil, el sujeto social transformador de todo proceso de transformación que son los trabajadores y las trabajadoras, junto al sujeto social más dinámico que tiene nuestro pueblo argentino, que son los estudiantes, y con eso se condensa la lucha del pueblo todo. El jueves visitamos a la Recovita de Once, un espacio autogestionado por trabajadores de la economía popular. Ubicado en la calle Sarmiento 2987 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este refuerzo alimentario brinda ayuda a las y los vecinos desde hace más de 3 años. Débora Yapura es la compañera que está al frente todos los jueves. A pesar de las lluvias, la ayuda llegó a quienes más lo necesitan. ¡Aguante el peronismo sin gradualismo! Queremos un peronismo sin gradualismo, por la soberanía y la industria nacional, por la liberación y la justicia.